Una esclava egipcia cambió el curso de la historia mundial. Una mujer rechazada y abandonada en el desierto se convirtió en madre de millones. Esta es la historia que la Biblia registra con poder sobrenatural. Hoy descubrirás cómo Dios transformó el dolor más profundo en propósito eterno, cómo una víctima se convirtió en vencedora, y por qué la historia de Agar sigue impactando naciones enteras hasta el día de hoy. Prepárate para llorar, para sentir esperanza y para ver cómo Dios puede usar incluso las situaciones más desesperantes para cumplir sus planes extraordinarios. Si esta introducción ya tocó tu corazón, escribe en los comentarios desde qué país o ciudad estás viendo este video. Dale like ahora mismo y suscríbete al canal, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre tu perspectiva sobre el poder de Dios en medio del sufrimiento. En los vastos desiertos de la antigua Mesopotamia, donde el sol abrasa la arena y las noches traen un frío que cala hasta los huesos, comenzó una historia que cambiaría el curso de la humanidad para siempre. Es la historia de una mujer cuyo nombre significa huida, una esclava egipcia que se convertiría en madre de una gran nación. Es la historia de Agar, cuya vida nos enseña sobre la fidelidad de Dios incluso en medio del abandono y la desesperación. Para comprender la profundidad de la historia de Agar, debemos transportarnos a una época donde la esclavitud era una realidad cotidiana, donde las mujeres tenían pocos derechos y donde la supervivencia dependía de la misericordia de los poderosos. En este contexto surge la figura de Agar, una joven egipcia que servía en la casa de Abraham, el hombre a quien Dios había llamado para ser padre de muchas naciones. La historia de Agar está íntimamente ligada a la de Abraham y Sarai, esa pareja anciana que había recibido la promesa divina de una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Pero los años pasaban, y el vientre de Sarai permanecía estéril. La angustia de la espera se intensificaba con cada luna que se desvanecía en el horizonte, y la desesperación comenzaba a nublar la fe que una vez había brillado con tanta intensidad en sus corazones. Sarai, cuyo nombre significa mi princesa, era una mujer de gran belleza y carácter fuerte, pero el peso de la esterilidad la consumía día tras día. En una cultura donde la maternidad definía el valor de una mujer, su condición la llenaba de vergüenza y dolor. Cada mañana que despertaba sin el gozo de sentir una vida creciendo en su vientre, era un recordatorio cruel de lo que consideraba su fracaso como mujer y esposa. En su desesperación, Sarai tomó una decisión que cambiaría para siempre el destino de 4 personas y afectaría el curso de la historia. Siguiendo las costumbres de la época, donde era aceptable que una esposa estéril ofreciera su sierva a su marido para obtener descendencia a través de ella, Sarai se acercó a Abraham con una propuesta que nacía tanto del dolor como de la impaciencia. «Mira, el Señor me ha hecho estéril», le dijo Sarai a su esposo con lágrimas que amenazaban con derramarse por sus mejillas. «Te ruego que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella». Estas palabras, registradas en Génesis 16:2, revelan la profundidad de su angustia y su desesperado intento de cumplir la promesa divina por medios humanos. Abraham, que había demostrado una fe extraordinaria al dejar su tierra natal por el llamado de Dios, en este momento mostró la fragilidad humana que todos compartimos. Sin buscar la dirección divina, sin orar ni meditar sobre las consecuencias de tal decisión, atendió a la voz de Sarai. Esta frase, aparentemente simple, encierra una tragedia que resonaría a través de generaciones. Fue entonces cuando los ojos se posaron sobre Agar, la sierva egipcia.
No conocemos los detalles de cómo llegó a formar parte de la casa de Abraham, pero las Escrituras sugieren que pudo haber sido parte de los regalos que el faraón le dio a Abraham cuando éste estuvo en Egipto. Imaginen por un momento la vida de esta joven, arrancada de su tierra natal, convertida en propiedad de otros, sin voz ni voto sobre su propio destino. Agar no fue consultada sobre esta decisión que cambiaría su vida para siempre. En una sociedad patriarcal, donde los esclavos eran considerados propiedad, su consentimiento no era necesario ni esperado. Sin embargo, en el corazón de esta narrativa bíblica, Dios nos muestra que Él ve a cada persona, independientemente de su posición social, y que su amor alcanza incluso a los más marginados y olvidados. Cuando Agar concibió, algo cambió en su interior. Por primera vez en su vida, ella tenía algo que su ama no tenía. Las Escrituras nos dicen que cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Esta reacción, aunque comprensible desde la perspectiva humana, desencadenó una serie de eventos que llevarían al sufrimiento y al conflicto. El desprecio de Agar hacia Sarai no era simplemente arrogancia, era la reacción natural de alguien que había sido utilizada y que ahora por primera vez tenía algo de valor en una sociedad que la había despreciado. Su vientre que crecía era su escudo, su protección, su momento de dignidad en un mundo que la había reducido a un objeto. Sarai, por su parte, no pudo soportar esta nueva dinámica en su hogar. La que había sido su sierva sumisa, ahora la miraba con desdén, recordándole constantemente su propio fracaso. En lugar de reconocer que había sido su propia decisión la que había creado esta situación, Sarai dirigió su ira hacia Abraham. «Mi afrenta sea sobre ti. Yo puse mi sierva en tu seno, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo». Estas palabras de Sarai, registradas en Génesis 16:5, revelan la complejidad de las emociones humanas cuando actuamos fuera de la voluntad de Dios. La amargura, los celos, la culpa y el resentimiento se entremezclaban en su corazón, creando una tormenta emocional que afectaría a todos en el campamento. Abraham, enfrentado con el conflicto entre su esposa y su sierva embarazada, tomó el camino de menor resistencia. «He aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca», le respondió a Sarai. Con estas palabras, Abraham abdicó de su responsabilidad tanto hacia Agar como hacia el hijo que ella llevaba en su vientre. La respuesta de Abraham nos muestra cómo, incluso los hombres de gran fe, pueden fallar en momentos cruciales. Su decisión de entregar completamente a Agar a la merced de Sarai reveló una falta de liderazgo y protección hacia alguien que estaba bajo su cuidado y que llevaba a su hijo en el vientre. Sarai comenzó entonces a afligir a Agar. La palabra hebrea utilizada aquí sugiere una opresión sistemática, un trato cruel y despiadado. Día tras día, la joven embarazada enfrentaba humillaciones, trabajos excesivos y un trato que hacía su vida insoportable. El hogar que debería haber sido un refugio se convirtió en una prisión de sufrimiento. Imaginen el dolor de Agar, embarazada, lejos de su tierra natal, sin familia que la protegiera, sometida diariamente a la crueldad de una mujer consumida por los celos. Cada día que pasaba era una lucha por sobrevivir, no solo físicamente, sino emocionalmente. El niño en su vientre era su única esperanza, pero también la causa de su sufrimiento. Finalmente, cuando el dolor se volvió insoportable, Agar tomó una decisión desesperada. Huyó de su presencia. Las Escrituras no nos dan detalles de cómo logró escapar, pero podemos imaginar a esta joven embarazada
probablemente en las primeras horas del amanecer o bajo el manto de la noche, tomando solo lo esencial y dirigiéndose hacia el desierto, hacia lo desconocido, lejos de la opresión que la consumía. El desierto hacia el cual huyó Agar era un lugar despiadado, donde la vida colgaba de un hilo. Sin agua suficiente, sin refugio, sin conocimiento del terreno, su huida era prácticamente una sentencia de muerte. Pero en su desesperación, incluso la posibilidad de morir en el desierto le parecía mejor que continuar viviendo bajo la crueldad de Sarai. Fue en este momento de absoluta desesperanza que ocurrió algo extraordinario. Junto a una fuente de agua en el camino de Shur, cuando Agar probablemente había llegado al límite de sus fuerzas, la halló el ángel del Señor. Esta frase, registrada en Génesis 16:7, marca un momento crucial, no solo en la vida de Agar, sino en toda la narrativa bíblica. El ángel del Señor no la encontró por casualidad. Dios había estado observando su sufrimiento, había visto sus lágrimas, había escuchado el clamor silencioso de su corazón. En el momento de su mayor necesidad, cuando se encontraba completamente sola y abandonada, Dios se reveló a ella de manera personal e íntima. Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas?, le preguntó el ángel. Esta pregunta no era para obtener información, sino para dar a Agar la oportunidad de expresar su dolor, de contar su historia, de ser escuchada por primera vez en mucho tiempo. Dios conocía su situación, pero quería que ella pudiera hablar, que pudiera desahogarse. «Huyo de delante de Sarai, mi señora», respondió Agar con total honestidad. En esta simple frase se encierra todo el dolor de su experiencia, el reconocimiento de su condición de esclava, la realidad de su sufrimiento y su desesperada búsqueda de libertad, aunque fuera al precio de su propia vida. Lo que siguió fue una de las conversaciones más extraordinarias de toda la Escritura. El ángel del Señor le dio a Agar 3 instrucciones que cambiarían su perspectiva y su destino. «Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano». Estas palabras debieron haber sido difíciles de escuchar para alguien que había escapado precisamente de esa sumisión. Pero inmediatamente después, el ángel le dio una promesa que transformó completamente el significado de su regreso. «Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud». Esta promesa, similar a la que Dios había hecho a Abraham, elevó a Agar de la posición de una esclava insignificante a la de madre de una gran nación. El ángel continuó con detalles específicos sobre el hijo que llevaba en su vientre. «He aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción». El nombre Ismael significa Dios escucha, un recordatorio permanente de que Dios había escuchado el clamor de su corazón en el momento de su mayor necesidad. Pero la descripción del carácter de Ismael que siguió reveló la complejidad del plan divino. «Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará». Estas palabras profetizaron no solo la personalidad independiente y fuerte de Ismael, sino también los conflictos que caracterizarían su descendencia a través de la historia. La reacción de Agar a esta revelación divina fue extraordinaria. En lugar de resentimiento o miedo, respondió con adoración y reconocimiento. «Tú eres Dios que me ve», porque dijo, «¿No he visto también aquí al que me ve?». Esta declaración marca la primera vez en las Escrituras que alguien le da un nombre a Dios, y es profundamente significativo que haya sido una esclava egipcia quien lo hiciera. El nombre El Roi, que significa «el Dios que me ve»,
se convirtió en un testimonio permanente de la experiencia de Agar. Ella había descubierto que no estaba sola, que no había sido olvidada, que el Dios del universo la había visto en su aflicción y se había preocupado lo suficiente como para intervenir en su vida. Por eso llamaron al pozo Ber Lahai Roi, que significa Pozo del Viviente que me ve. Este lugar se convirtió en un monumento a la fidelidad de Dios hacia los oprimidos y marginados. Un recordatorio de que no hay situación tan desesperada que esté fuera de su alcance. Con una nueva perspectiva y fortalecida por la promesa divina, Agar regresó a la casa de Abram y Sarai. Su regreso no fue una derrota, sino un acto de obediencia y fe. Ella entendía ahora que su sufrimiento tenía un propósito más grande, que Dios estaba obrando a través de su dolor para cumplir un plan que ella no podía ver completamente. El texto bíblico nos dice simplemente que Agar dio a luz un hijo a Abram, y llamó a Abram el nombre del hijo que le dio a luz Agar, Ismael. Cuando nació Ismael, Abram tenía 86 años. Este detalle cronológico es importante porque nos muestra cuánto tiempo había pasado desde la promesa inicial de Dios y cómo la impaciencia había llevado a esta compleja situación. El nacimiento de Ismael trajo alegría a la casa de Abram, pero también complicaciones. Durante los primeros años de la vida de Ismael, él fue tratado como el heredero prometido. Abram lo amaba profundamente y probablemente veía en él el cumplimiento de la promesa divina. Ismael creció en el campamento como el hijo del patriarca, recibiendo educación y preparación para liderar la familia. Sin embargo, cuando Ismael tenía 13 años, Dios se apareció nuevamente a Abram, ahora llamado Abraham, y le confirmó que Sara, anteriormente Sarai, daría a luz un hijo en su vejez. Isaac, el hijo de la promesa, nacería cuando Abraham tuviera 100 años y Sara 90. Esta revelación cambiaría nuevamente la dinámica familiar y pondría a prueba las relaciones dentro del hogar. La reacción de Abraham a esta noticia revela su profundo amor por Ismael. Ojalá Ismael viva delante de ti. Estas palabras muestran el corazón de un padre que había llegado a amar profundamente a su primer hijo y que temía que la llegada de Isaac significara el rechazo de Ismael. Pero Dios le aseguró que Ismael también sería bendecido y se convertiría en padre de una gran nación. Cuando Isaac nació, la tensión en el hogar se intensificó. Sara, ahora madre del hijo prometido, comenzó a ver a Ismael como una amenaza para la herencia de su hijo. El momento crítico llegó durante la fiesta del destete de Isaac, cuando Sara vio a Ismael burlándose. La naturaleza exacta de esta burla no está clara en el texto, pero fue suficiente para despertar la ira protectora de Sara. Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo, le exigió Sara a Abraham. Estas palabras deben haber atravesado el corazón de Abraham como una espada. La mujer que había sido su compañera durante décadas le estaba pidiendo que echara a su hijo, que abandonara al joven que había criado como su heredero durante 14 años. Las Escrituras nos dicen que esto pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. La palabra grave en hebreo sugiere un dolor profundo, una angustia que llega hasta lo más profundo del alma. Abraham se encontraba en una situación imposible, entre la demanda de su esposa y su amor por su hijo Ismael. Pero Dios intervino nuevamente, hablando a Abraham en su aflicción. No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia. Estas palabras divinas proporcionaron a Abraham el consuelo y la dirección que necesitaba.
Dios le aseguró que Ismael no sería abandonado, sino que también sería bendecido y se convertiría en padre de una gran nación. Esta promesa permitió a Abraham obedecer la difícil demanda de Sara, sabiendo que ambos hijos estarían bajo el cuidado divino. La escena de la despedida debe haber sido desgarradora. Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Imaginen el dolor en el corazón del patriarca mientras preparaba las escasas provisiones para el viaje de su hijo y la madre de éste hacia un destino incierto. Agar, que ahora enfrentaba por segunda vez la perspectiva del desierto, debía sentir una mezcla de emociones: dolor por la separación, miedo por el futuro, pero quizás también un extraño alivio por escapar finalmente de una situación que se había vuelto insostenible. Esta vez, sin embargo, no viajaba sola. Tenía a Ismael, ahora un adolescente, como compañero en su exilio. Se fue y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Esta frase simple encierra una tragedia humana profunda. Una mujer y su hijo, expulsados de la única casa que habían conocido, vagando por un desierto implacable con provisiones limitadas y sin un destino claro. El desierto de Beerseba era especialmente árido y peligroso, donde el agua era escasa y la supervivencia dependía del conocimiento del terreno y de la misericordia divina. Cuando el agua se acabó, la situación se volvió desesperada. Agar, viendo que su hijo se debilitaba bajo el sol abrasador, arrojó al muchacho debajo de un arbusto y se alejó como a tiro de arco, porque dijo: «No veré cuando el muchacho muera». Esta imagen es una de las más desgarradoras de toda la Escritura. Una madre que no puede soportar ver morir a su hijo, sentándose a distancia para no ser testigo de su último aliento. Agar alzó su voz y lloró. Este llanto no era simplemente el dolor de una pérdida inminente, era el clamor de una mujer que había sufrido durante años, que había sido utilizada, abandonada y ahora enfrentaba la pérdida de lo único que le daba significado a su existencia, su hijo. Pero una vez más, en el momento de mayor desesperación, Dios intervino. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: «¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está». Es significativo que el texto mencione que Dios oyó la voz del muchacho. Aunque era Agar quien lloraba audiblemente, era el clamor silencioso de Ismael el que llegó a los oídos divinos. Esto nos enseña que Dios escucha no solo nuestras oraciones vocales, sino también los gemidos más profundos de nuestro corazón, incluso cuando no podemos articularlos. El ángel continuó con palabras de esperanza y promesa. «Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación». Estas palabras no solo salvaron sus vidas en ese momento, sino que reafirmaron la promesa divina hecha años antes junto al pozo de Beer Lahai Roi. Entonces, en un acto de misericordia divina, Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Esta fuente había estado allí todo el tiempo, pero en su desesperación, Agar no había podido verla. A veces, las provisiones de Dios están más cerca de lo que creemos, pero nuestro dolor y desesperación nos impiden percibirlas. Agar fue e hizo beber agua al muchacho. Esta simple acción, dar agua a su hijo moribundo, representa uno de los actos más hermosos de amor maternal en toda la literatura. En ese momento, mientras Ismael bebía el agua salvadora, madre e hijo experimentaron la fidelidad tangible de Dios en sus vidas. Las Escrituras continúan diciéndonos que Dios estaba con el muchacho, y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Estas palabras,
resumen años de la vida de Ismael, mostrando cómo Dios cumplió su promesa de estar con él. El desierto, que había sido un lugar de muerte, se convirtió en el hogar donde Ismael desarrollaría las habilidades que lo convertirían en líder de su pueblo. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Agar, fiel a sus raíces, aseguró que su hijo se casara dentro de su herencia cultural. Esta decisión tendría implicaciones duraderas para la identidad de los descendientes de Ismael. A lo largo de los años siguientes, Ismael se estableció como líder de las tribus del desierto. Cuando Abraham murió a la edad de 175 años, tanto Isaac como Ismael se reunieron para sepultarlo. Esta reunión de los hermanos para honrar a su padre sugiere que, a pesar de las dificultades del pasado, había habido algún grado de reconciliación entre ellos. Las Escrituras registran que Ismael vivió 137 años y llegó a ser padre de 12 hijos, que se convirtieron en príncipes de sus pueblos, cumpliendo así la promesa de que se convertiría en padre de una gran nación. Sus descendientes se establecieron desde Cabila hasta Shur, que está enfrente de Egipto viniendo a Asiria, ocupando una vasta región del Medio Oriente. La historia de Agar resuena a través de los siglos porque representa la experiencia universal del sufrimiento humano y la fidelidad divina. En ella vemos reflejadas las luchas de todos aquellos que se sienten marginados, abandonados o utilizados por otros. Su experiencia nos enseña que no hay situación tan desesperada que esté fuera del alcance del amor y la misericordia de Dios. Agar fue la primera persona en la Biblia en dar un nombre a Dios, llamándolo El Roi, el Dios que ve. Esta revelación trasciende todas las barreras culturales, étnicas y sociales. No importa cuán invisibles nos sintamos ante el mundo, Dios nos ve. No importa cuán insignificantes considere la sociedad nuestras vidas, somos preciosos ante sus ojos. La historia de Agar también nos enseña sobre las consecuencias de tratar de cumplir las promesas de Dios por medios humanos. La decisión de Sarai y Abraham de usar a Agar como sustituta para obtener descendencia creó complicaciones que se extendieron por generaciones. Aunque Dios es capaz de usar incluso nuestros errores para cumplir sus propósitos, sus caminos son siempre mejores que los nuestros. Además, la experiencia de Agar nos muestra la importancia de la obediencia, incluso cuando es difícil de entender. Su regreso a la casa de Sarai, después del primer encuentro con el ángel del Señor, no fue fácil, pero fue necesario para que se cumplieran los propósitos divinos. A veces, Dios nos pide que permanezcamos en situaciones difíciles, no como castigo, sino porque tiene un plan más grande que no podemos ver en el momento. La relación entre Agar e Ismael también nos proporciona un hermoso ejemplo del amor maternal. En ambas ocasiones, cuando se enfrentaron al desierto, Agar mostró una disposición a sacrificar todo por su hijo. Su amor incondicional por Ismael refleja el amor de Dios por nosotros. Un amor que no se basa en nuestros méritos, sino en su carácter. La transformación de Agar a lo largo de su historia es notable. Comenzó como una esclava sin voz ni poder, pero sus encuentros con Dios la convirtieron en una mujer de fe y fortaleza. Aprendió a confiar en las promesas divinas, incluso en circunstancias imposibles, y su fe fue recompensada con la supervivencia y prosperidad de su descendencia. El hecho de que Dios apareciera personalmente a Agar, una esclava egipcia, nos habla de la naturaleza inclusiva del amor divino. En una época donde las jerarquías sociales eran rígidas y aparentemente inmutables, Dios mostró que su amor trasciende todas las barreras humanas. No hace acepción de personas. Su misericordia alcanza tanto a los poderosos como a los marginados.
La promesa hecha a Agar de que su descendencia sería tan numerosa que no podría contarse se ha cumplido literalmente a través de la historia. Los pueblos árabes, que tradicionalmente trazan su linaje hasta Ismael, han llegado a ser una de las poblaciones más grandes del mundo. Esta promesa demuestra la fidelidad de Dios para cumplir sus palabras, incluso cuando pasen siglos antes de que veamos su cumplimiento completo. La historia de Agar también nos enseña sobre la importancia de recordar las intervenciones divinas en nuestras vidas. El pozo de Beer Lahai Roi se convirtió en un lugar de memoria, un recordatorio permanente de que Dios ve. En nuestras propias vidas es crucial establecer monumentos que nos recuerden los momentos en que Dios intervino en nuestras circunstancias. El carácter de Ismael, descrito como hombre fiero, cuya mano será contra todos, ha sido interpretado de diferentes maneras a través de la historia. Algunos ven esto como una profecía de conflicto, mientras otros lo interpretan como una descripción de independencia y fuerza. Lo que es claro es que Dios no abandonó a Ismael debido a estas características, sino que trabajó a través de ellas para cumplir sus propósitos. La experiencia de Agar en el desierto nos recuerda que a veces Dios permite que pasemos por desiertos en nuestras vidas, no para destruirnos, sino para enseñarnos a depender completamente de Él. En el desierto, todas las provisiones humanas se agotan y debemos aprender a ver con los ojos de la fe las fuentes de vida que Dios ha preparado para nosotros. La segunda intervención divina en la vida de Agar, cuando ella e Ismael estaban muriendo de sed en el desierto, nos enseña que Dios no se cansa de rescatarnos. Aunque había intervenido antes, cuando enfrentaron una nueva crisis, Dios estuvo allí nuevamente. Su misericordia no tiene límites, y sus intervenciones en nuestras vidas no están limitadas por el número de veces que hemos fallado o sufrido. El hecho de que Agar tomara una esposa de Egipto para Ismael muestra su deseo de mantener las conexiones con su herencia cultural. Esto nos enseña la importancia de honrar nuestras raíces mientras permanecemos abiertos a los propósitos de Dios para nuestras vidas. Nuestra identidad cultural puede ser parte del plan divino, no un obstáculo para él. La reunión de Isaac e Ismael para sepultar a Abraham sugiere que, a pesar de las dificultades familiares del pasado, es posible la reconciliación. El tiempo, la madurez y la obra de Dios en nuestras vidas pueden sanar incluso las heridas más profundas y restaurar relaciones que parecían irremediablemente rotas. La longevidad de Ismael, viviendo 137 años, puede verse como una bendición divina. A pesar de haber nacido en circunstancias difíciles y haber enfrentado el rechazo en su juventud, Dios le concedió una vida larga y próspera. Esto nos recuerda que nuestros comienzos no determinan nuestros finales cuando Dios está involucrado en nuestras historias. El establecimiento de los 12 hijos de Ismael como príncipes de sus pueblos muestra cómo Dios cumple sus promesas de maneras que a menudo exceden nuestras expectativas. Lo que comenzó con una esclava desesperada en el desierto se convirtió en una confederación de tribus prósperas que ocuparían una vasta región del mundo antiguo. La historia de Agar nos desafía a examinar cómo tratamos a los marginados y vulnerables en nuestras propias sociedades. Su experiencia como esclava nos recuerda que detrás de cada persona, en circunstancias difíciles, hay una historia, sueños y un valor intrínseco que merece respeto y compasión. La disposición de Agar de regresar a una situación difícil en obediencia al mandato divino nos enseña sobre el coraje que se requiere para hacer lo correcto, incluso cuando es doloroso. Su ejemplo nos desafía a confiar en que Dios
puede usar incluso las situaciones más difíciles para cumplir sus propósitos en nuestras vidas. El encuentro de Agar con Dios junto al pozo nos muestra que las revelaciones divinas a menudo llegan en los momentos de mayor necesidad. Cuando nos encontramos en nuestros desiertos personales, podemos tener la esperanza de que Dios conoce exactamente dónde estamos y está preparado para intervenir en el momento preciso. La transformación del desierto de lugar de muerte a lugar de vida y crecimiento para Ismael nos enseña que Dios puede convertir nuestras circunstancias más difíciles en las plataformas para nuestro mayor crecimiento y bendición. Lo que el mundo ve como desventaja, Dios puede usarlo como ventaja. El nombre Ismael, que significa Dios escucha, se convirtió en un recordatorio permanente de que las oraciones de los afligidos llegan a los oídos divinos. No hay clamor demasiado pequeño o situación demasiado insignificante para la atención de Dios. La experiencia de Agar nos enseña que la fidelidad de Dios no depende de nuestra posición social, nuestro origen étnico o nuestras circunstancias. Él es fiel porque es su naturaleza ser fiel, no porque merezcamos su fidelidad. El hecho de que los descendientes de Ismael se establecieran desde Javila hasta Shur muestra el cumplimiento literal de la promesa de multiplicación. Esta expansión geográfica representa no solo crecimiento numérico, sino también influencia e importancia en la región del Medio Oriente. La historia de Agar también nos confronta con las realidades del conflicto humano y la competencia. La tensión entre Sara y Agar, entre Isaac e Ismael, refleja las luchas que a menudo surgen cuando los recursos son limitados y las personas luchan por reconocimiento y aceptación. Sin embargo, a través de toda esta historia, vemos la mano soberana de Dios, obrando para cumplir sus propósitos eternos. Incluso los errores humanos, las decisiones egoístas y los conflictos familiares no pueden frustrar el plan divino. Dios es capaz de usar todas las cosas, incluso las difíciles, para cumplir su voluntad perfecta. La resiliencia de Agar a lo largo de su historia es verdaderamente inspiradora. Enfrentó el rechazo, la esclavitud, el abandono y la amenaza de muerte, pero nunca perdió completamente la esperanza. Su capacidad de sobrevivir y prosperar en circunstancias adversas nos enseña sobre la fuerza del espíritu humano cuando está sostenido por la fe en Dios. La importancia de los nombres en esta historia, desde Ismael, Dios escucha, hasta El Roi, el Dios que me ve, y Ber Lahai Roi, Pozo del viviente que me ve, nos muestra cómo los encuentros con Dios dejan marcas permanentes en nuestras vidas. Estos nombres se convirtieron en declaraciones de fe y recordatorios de la fidelidad divina. El desarrollo de Ismael como tirador de arco en el desierto representa la adaptación y el crecimiento en circunstancias difíciles. A veces, las habilidades que desarrollamos en nuestros desiertos son precisamente las que necesitamos para cumplir nuestro destino divino. La historia de Agar nos recuerda que Dios tiene un plan específico para cada vida, incluso para aquellos que parecen estar al margen de la historia principal. Su vida no fue simplemente un paréntesis en la historia de Abraham e Isaac, fue una historia completa en sí misma, con propósito y significado divinos. La compasión de Dios hacia Agar en sus momentos más difíciles nos habla de su corazón hacia todos los que sufren. Él no es un Dios distante e indiferente, sino uno que se involucra íntimamente en las luchas humanas y proporciona esperanza en medio de la desesperación. El legado de Agar trasciende su vida individual. A través de Ismael se convirtió en madre de naciones, cumpliendo un propósito que probablemente nunca imaginó cuando era una joven esclava en la casa de Abraham.
Esto nos enseña que nuestro impacto puede extenderse mucho más allá de lo que podemos ver o imaginar. La paciencia de Dios con todas las personas involucradas en esta historia, desde Abraham y Sara hasta Agar e Ismael, demuestra su deseo de bendecir y usar a personas imperfectas para cumplir propósitos perfectos. Ninguno de los personajes en esta historia estuvo libre de fallas, pero todos fueron instrumentos en las manos divinas. La historia de Agar nos desafía a reconsiderar nuestras percepciones sobre quién es importante en el reino de Dios. A menudo, aquellos que el mundo considera insignificantes son precisamente los que Dios elige para demostrar su poder y gloria. El cuidado continuo de Dios por Ismael después de su separación de la casa de Abraham muestra que el amor divino no está limitado por las estructuras familiares o sociales humanas. Dios puede bendecir y usar a personas independientemente de las circunstancias de su nacimiento o crianza. La transformación de Agar de víctima a testimonio viviente del poder de Dios nos inspira a ver nuestras propias dificultades desde una perspectiva eterna. Lo que experimentamos como sufrimiento puede convertirse en la plataforma para nuestro testimonio más poderoso. El encuentro de Agar con Dios establece un patrón que vemos repetido a lo largo de las Escrituras. Dios se revela de manera especial a aquellos que están en crisis, proporcionando esperanza, dirección y promesas para el futuro. La historia de Agar nos enseña sobre la dignidad inherente de cada persona. A pesar de su condición de esclava, Dios la trató con respeto, escuchó sus palabras y honró sus sentimientos. Esto establece un estándar para cómo debemos tratar a todos los seres humanos, independientemente de su posición social. El hecho de que Dios apareciera a Agar no una, sino dos veces en momentos críticos de su vida, demuestra su compromiso continuo con aquellos a quienes llama. Sus intervenciones en nuestras vidas no son eventos únicos, sino parte de un cuidado continuo y amoroso. La descripción de Ismael como alguien que habitaría delante de todos sus hermanos sugiere no solo conflicto, sino también prominencia e importancia. Esta profecía se ha cumplido a través de la historia, con los descendientes de Ismael manteniendo una presencia significativa en el Medio Oriente. La sabiduría de Agar, al asegurar que Ismael se casara dentro de su herencia cultural, muestra su comprensión de la importancia de la identidad y las tradiciones. Esto nos enseña sobre el equilibrio entre honrar nuestras raíces y estar abiertos a los nuevos caminos que Dios puede abrir para nosotros. El silencio de Agar durante gran parte de su historia, especialmente en sus momentos de mayor sufrimiento, nos recuerda que a veces nuestras oraciones más profundas son aquellas que no pueden ser expresadas en palabras, pero que Dios escucha y entiende perfectamente. La provisión divina del agua en el desierto, cuando Agar e Ismael estaban a punto de morir, ilustra cómo Dios a menudo proporciona justo lo que necesitamos en el momento exacto que lo necesitamos. Su provisión puede no llegar cuando la esperamos, pero siempre llega cuando la necesitamos. La longevidad y prosperidad de Ismael, a pesar de sus difíciles comienzos, nos da esperanza de que nuestras circunstancias actuales no determinan nuestro destino final. Con Dios siempre hay esperanza para un futuro mejor. El papel de Agar en la preparación de Ismael para su futuro liderazgo nos muestra la importancia de la influencia maternal en el desarrollo del carácter y destino de los hijos. Su fortaleza y fe contribuyeron significativamente a la formación del hombre que Ismael llegaría a ser. La historia de Agar nos confronta con preguntas difíciles sobre la justicia, el sufrimiento y el propósito divino. Aunque no todas nuestras preguntas reciben respuestas inmediatas, su experiencia nos enseña que podemos confiar en el carácter de Dios, incluso cuando no entendemos completamente sus caminos.
El encuentro final entre Isaac e Ismael en el funeral de Abraham sugiere que el plan de Dios incluye la posibilidad de reconciliación y sanidad, incluso después de años de separación y conflicto. Esto nos da esperanza para nuestras propias relaciones rotas. La expansión de los descendientes de Ismael por una vasta región geográfica cumplió literalmente la promesa de que se convertiría en padre de una gran nación. Este cumplimiento nos asegura que Dios es fiel para cumplir sus promesas, incluso cuando requieren generaciones para realizarse completamente. La historia de Agar nos desafía a ver el valor y el potencial en cada persona, especialmente en aquellos que la sociedad tiende a marginar u olvidar. Su transformación de esclava a matriarca nos recuerda que Dios puede usar a cualquier persona para cumplir propósitos extraordinarios. El cuidado tierno de Agar por Ismael en el desierto, especialmente cuando lo colocó bajo la sombra del arbusto para protegerlo del sol, ilustra el amor maternal en su forma más pura. Este amor refleja el amor de Dios por nosotros, protector, sacrificial e incondicional. La apertura de los ojos de Agar para ver la fuente de agua que había estado allí todo el tiempo nos enseña que a veces las soluciones a nuestros problemas están más cerca de lo que pensamos, pero necesitamos que Dios abra nuestros ojos espirituales para percibirlas. El desarrollo de Ismael en el desierto, lejos de la casa de Abraham, demuestra que Dios puede cumplir sus propósitos a través de caminos que nunca habríamos elegido. A veces, lo que parece un rechazo o abandono es en realidad la preparación divina para un destino mayor. La historia de Agar nos enseña sobre la importancia de perseverar a través de las dificultades, manteniendo la fe de que Dios tiene un plan incluso cuando no podemos verlo. Su ejemplo nos inspira a no rendirnos, sin importar cuán imposibles parezcan nuestras circunstancias. Finalmente, la historia de Agar es un testimonio poderoso de que no hay persona demasiado insignificante, situación demasiado desesperada o circunstancia demasiado difícil para el poder transformador del amor de Dios. Ella comenzó como una esclava sin nombre y terminó siendo recordada a través de los siglos como la madre de una gran nación. Su legado continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo que se identifican con su lucha, su dolor y su ultimate triunfo a través de la fidelidad divina. En Agar vemos reflejadas nuestras propias luchas y encontramos esperanza de que Dios puede usar incluso nuestras experiencias más difíciles para cumplir propósitos que van más allá de lo que podemos imaginar. La historia de Agar nos recuerda que en el gran tapiz de la historia humana, cada hilo tiene su lugar y propósito. Su vida, entretejida con dolor y bendición, rechazo y aceptación divina, se convirtió en una parte esencial de la narrativa de la redención que continúa desarrollándose hasta el día de hoy. Que su ejemplo nos inspire a confiar en que el Dios que vio a Agar en su aflicción nos ve también a nosotros en las nuestras y que Él es fiel para cumplir sus propósitos en nuestras vidas, sin importar cuán difíciles puedan parecer nuestras circunstancias actuales. Si esta historia ha tocado tu corazón como ha tocado el mío, te invito a que te suscribas a nuestro canal para continuar explorando juntos las profundas verdades y los testimonios transformadores que encontramos en las páginas de las Sagradas Escrituras. No olvides activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos estudios, donde continuaremos descubriendo cómo el amor de Dios se manifiesta en las vidas de hombres y mujeres ordinarios que fueron llamados a participar en su plan extraordinario para la humanidad. Que Dios les bendiga ricamente mientras meditan en estas verdades eternas.